El primer problema que vamos a revisar a continuación es el que se muestra en pantalla. Nos mencionan que un objeto de 1 centímetro de alto se coloca a 10 centímetros de un espejo cóncavo, cuyo radio de curvatura es de 30 centímetros. Nos pide dibujar un diagrama de rayos para ubicar, al menos aproximadamente, la posición de la imagen. Y posteriormente nos piden ya de forma analítica encontrar la posición de la imagen y también el valor de la amplificación o el aumento lateral. Bien, pues vamos a iniciar con la parte analítica primero. De hecho, es la parte más rápida en ese tipo de problemas. Así que, ¿qué hay que notar en este caso? Nos dan como dato el radio de curvatura. Como se trata de un espejo cóncavo, el radio de curvatura va a tener un signo positivo, que en este caso más 30 centímetros. Sabemos que con ese dato, la distancia focal tendrá un valor de 15 centímetros. Positivo también. Como el objeto está localizado a una distancia de 10 centímetros desde el centro del espejo, ustedes pueden utilizar la ecuación de los espejos para encontrar el valor en el que, o mejor dicho, la distancia en la cual se va a formar la imagen. Bien, con estos datos, ¿a qué distancia estaríamos encontrando la imagen en, debido a la presencia de este espejo cóncavo? Menos 30 centímetros. Bueno, no entendí muy bien si fue pregunta o fue afirmación el resultado. Yo obtuve lo mismo que mi compañero profesor, menos 30 centímetros. Ok, bueno, menos 30 centímetros. Bien, ¿qué tipo de imagen nos estaría indicando este resultado? Digo, como para ir pensando en esos detalles, para después incluso contrastarlos con el diagrama de rayos, para ver si pues todo cuadra, ¿no? ¿Qué significarán? ¿Qué información podría intentar darnos ese valor de que la distancia que hay entre el centro del espejo y en dónde se está formando la imagen tiene un signo negativo? ¿Podría ser que estaríamos obteniendo una imagen derecha?
una imagen derecha directamente con este valor de S', no, no podemos decir si es derecha o invertida. Te repito, solo con el dato de S'. Si lo relacionamos con el dato de S, de la distancia al objeto, ahí sí podríamos estar seguros si es invertida o derecha la imagen. Pero lo que quiero que traten de aquí de tratar de responder, ¿qué tipo de imagen se estaría formando? ¿Real o virtual? Recuerden la convención de signos. Quiero pensar que al tener el signo negativo y ser una magnitud de longitud, es virtual la imagen. Al tener, ¿cómo? ¿Longitud? Sí, estamos hablando de una magnitud de longitud, ¿no? Y es negativo su signo. Así es. Es decir, que si fuese positivo y tuviese otra unidad o magnitud, no me queda claro cómo la unidad de medida aquí entra en juego. El signo tal vez. Bueno, a lo que voy es que no puede haber o sea, físicamente no puede haber una longitud negativa. Ok, realmente una longitud negativa no. Pero bueno, justamente por eso es la convención de signos, para permitir esa parte. Y esa convención pues en sí guarda un significado que tiene que ver con el tipo de imagen que se pudiera estar formando. Bueno, así que conclusión. Esto nos habla de una imagen virtual. Virtual, así es. Tiene que quedar claro que esto que nos está este signo, más allá del valor numérico de 30 centímetros, el signo nos estaría hablando de una imagen virtual. Todo descansa de nuestra convención. Aquí andaba. Aquí está. Como la distancia S' no es positiva, entonces la imagen no está del mismo lado que la superficie reflejante, perdón, de la superficie reflejante que la luz entrante. Es decir, está del lado opuesto del espejo en el que no está llegando, no está físicamente llegando la luz entrante. Así que eso suena a una imagen virtual. Habíamos visto, por ejemplo, aquí está. Imagen virtual. Se forma cuando los rayos, después de interactuar con un espejo lente, divergen y sus proyecciones son las que se unen en un punto. Así que lo que esperamos es que a la hora de dibujar esto de forma gráfica, sean las proyecciones las que se unan y no tal cual los rayos que se reflejan. Bueno, así que vamos a decir que la primera conclusión es, se estaría obteniendo una imagen virtual. Ahora sí, ¿qué otras características podemos encontrar acerca de su tamaño y su orientación? Pues eso lo encontramos a partir de el valor de la amplificación y del signo de esta. ¿Cuál es el signo de esta amplificación? Es positivo. ¿Con qué valor? Con 3. Ok, están reportando un valor de amplificación de más 3. ¿Cuál sería la interpretación de este signo positivo y de ese valor más 3? Que es una imagen derecha y amplificada. Muy bien.
una imagen derecha por el signo positivo y amplificada 3 veces. Así que la imagen va a tener una longitud 3 veces mayor que la del objeto, que aquí nos hablaron que tenía 1 centímetro de altura. Bien, les pido que hagan el diagrama de rayos ahí en un espacio que tengan, si están tomando nota o están ahí con una hoja. Intenten resolver esto mismo, pero utilizando los diagramas de rayos y verifiquemos si estamos obteniendo lo que acabamos de comentar. Una imagen virtual, derecha, y que tiene que ser al menos más grande que el objeto. Si, claro, lo hacen a escala bien y con las medidas correctas, pues seguramente en la escala verán que sí es 3 veces más grande, pero al menos cualitativamente hablando, debería resultar de mayor altura esa imagen que se está formando. A ver, ¿hay alguien que haya obtenido algo como que no es congruente con lo que estamos aquí obteniendo? No, profesor, ahí me quedó igual. Si se verifica entonces que se obtiene una imagen que está del otro lado del espejo, que es derecha y más grande. Así es. Muy bien. Vamos a ver el diagrama. Y vemos si cuadra. ¿Qué tenemos aquí? A ver, voy a poner la cuadrícula para que ahí se note el valor. La flechita esta en color rojo representa el objeto. Tiene como altura un cuadrado nada más. Aquí se trató de hacer la separación entre cada cuadrito de forma equivalente, de manera que eso fuese escala. Pero aquí, bueno, podemos notar que el objeto está colocado entre el vértice y el foco. Ese es el punto importante. El objeto se coloca entre el vértice de este espejo cóncavo y el foco. Aquí está su distancia S. La distancia S' está del otro lado del espejo. Por esa razón tiene su signo negativo. Así que ahí vamos bien. Es congruente el resultado analítico. Si trazamos, al menos aquí se trazaron dos rayos. El rayo que va al vértice y el rayo que es paralelo al eje óptico. Y que una vez que se refleja, pasa por el foco. Pueden ver aquí cómo las proyecciones son las que se dibujan, son las que se estarían uniendo, y en su intersección es el lugar en el que estaríamos dibujando a la imagen.
Así que es una imagen virtual porque son las proyecciones las que se están uniendo de mayor tamaño y además con la misma orientación que el objeto. Así que la imagen que se forma con este espejo es virtual, derecha y aumentada. ¿Preguntas o comentarios, muchachos, sobre este primer ejercicio? Está claro. Gracias. Muy bien. Les pongo en pantalla el siguiente ejercicio. Resuélvanlo de manera analítica y de manera gráfica. Si les parece bien, les doy unos 10 minutos para que lo intenten. Falta, claro, también hay que dar una respuesta a la pregunta. Aquí algunos espejos retrovisores producen imágenes en los automóviles que vienen detrás, las cuales son más pequeñas de lo que serían si el espejo fuese plano. La pregunta que nos hacen es, ¿los espejos son cóncavos o convexos? Y después, ¿cuál es el radio de curvatura? Ahora nos preguntan sobre el radio de curvatura de un espejo. Si los automóviles a 18 metros de distancia se ven como si estuvieran a 0.33 de su tamaño normal. A ver, les doy unos 10 minutos para que ustedes lo analicen, lo resuelvan analítica o gráficamente, o ambas. Y después de los 10 minutos comentamos, ¿de acuerdo? Disculpe, profesor, quisiera aprovechar este momento para preguntarle algo. Sí, adelante. Es sobre un ejercicio de reflexión y refracción. ¿Podría enseñárselo para no tener que leérselo, me parece? Si no hay problemas al dejar de compartir, yo no tengo inconveniente. Perdón, ¿puede repetirlo, profesor? No lo escuché bien. Sí, ¿cómo lo mostrarías? ¿Por la pantalla? Digamos, ¿por la pantalla? ¿Puedo hacerlo por la pantalla o puedo enviar la foto por el chat? Creo que también es posible. ¿Cómo lo Ok, prefiere? bueno, yo no tengo inconveniente con que se proyecte. Digo, si ya tomaron los datos del problema, pues no habría inconveniente en ese sentido. Pero como Ok, prefieran. entonces lo comparto. ¿Se ve en mi pantalla? Sí. Ok, profesor, este es el problema.
Y mi duda es que creo que no logro comprender qué es lo que está sucediendo. Porque, bueno, sí, espero que lo lea. Ok, sí. A ver, es el problema 62 del Resnick. Ajá. Ese ejercicio no tiene, ¿cómo se llama? Figura, ¿cierto? Esa parte que se No, ve no los tiene. ojos. Exacto. Y eso es una de las cosas que me causa duda. Puedo dibujar aquí rápidamente. Lo que yo entiendo por esto es que hay pues un envase que tiene agua. Y luego en la parte de abajo hay una, una, una lámpara que, que ilumina de esta manera. O sea, hace como un cono, una luz tipo cono. Entonces, creo que lo que está preguntando tiene que ver cómo termina siendo el, esta imagen del círculo en el agua, pero no estoy seguro si es así. A ver, dice debajo de la superficie. Ah, bien. Tal vez en este caso el cono es al revés, pero aún no logro definir bien la imagen o lo que sucede. Ok, a ver, voy a tomar unos minutos. Cuidado. Usted me avisa cuando deje de compartir. Sí, gracias. Sí, ya. Ya. ¿Ya dejo de compartir? Sí, gracias. Si me ayuda a observar lo que sucede, sería suficiente para mí, profesor. Ok, a ver, voy a cambiar de
Ok, a ver, rápidamente. Entonces, se tiene... A ver, vamos a dibujar aquí. La superficie de ese lago. Tenemos al pez 2 metros debajo de la superficie. Así que bueno. Tenemos ahí al pez 2 metros por debajo de la superficie. Nos dice el diámetro del círculo sobre la superficie a través del cual puede ver el mundo exterior. Bueno, el mundo o lo que ve fuera del agua. A ver, para que este pez vea lo que ocurre fuera del lago, quiere decir que la luz tiene que estar llegando hacia él. Así que vamos a dibujar un rayo de luz de esta manera. Tenemos la normal. Y el rayo de luz continúa. En este caso, vamos a ver, la luz estaría pasando de un medio de bajo índice de refracción, en este caso aire, a uno de alto índice de refracción. Así que podemos dibujarlo así y no cometemos ninguna exageración. El rayo de luz se tiene que pegar a la normal. Bien, nos preguntan sobre el diámetro. Si nosotros giramos este rayo de luz, este es el cono que se estaría formando. Es, digamos, ese sólido de revolución. Y sobre es justamente sobre el cual nos están preguntando. Otro rayo de luz que viene de afuera. A ver, voy a dibujarlo así, también en rojo. Con la misma inclinación que el primer rayo que dibujé, tendría ese comportamiento. Y así es como se vería ese cono de luz. A ver, aquí en color rojo, aquí está este cono que se ve junto con es comparado con esta región en el aire. Lo que está preguntando el problema entonces es sobre esta abertura, sobre el diámetro de esa abertura. Sería el diámetro del, bueno, del cono que está rotado en el agua, o sea, debajo del agua. A ver, el problema sí está pidiendo, a ver, sí, porque ahí es donde está ese pez. Perfecto, está bien, profesor. Sí, digamos, Sí. si por el cambio de dirección que tiene la luz, el cono que se estaría formando con un rayo de luz en el aire, no va a tener las mismas dimensiones al interior del agua, justamente por la dirección el cambio en la dirección del rayo de luz. También tengo una pregunta que es más conceptual, profesor. ¿Sí? Eh, los haces de luz de diferentes longitudes de onda, o sea, ondas electromagnéticas con distintas longitudes de onda, al atravesar un material, puede ser que por ejemplo, para el color rojo y para el color azul, el índice de refracción del material cambie. O el índice se mantiene constante para cualquier longitud de onda.
¿Cómo se define el índice de refracción? La velocidad de la luz en el vacío entre la velocidad de la luz en algún medio. La velocidad de la luz expresada en términos de la longitud de onda y de la frecuencia se expresa de esta manera. Voy a ponerlo así, longitud lambda 0, para hacer énfasis es de que es la longitud de onda de la luz en el vacío por la frecuencia, dividido por la longitud de onda en el medio. Voy a dejarlo así, lambda simplemente por la frecuencia. Habíamos comentado que cuando la luz cambia de medio, su frecuencia no se modifica, así que la longitud de onda es la que se ve alterada. Ahí está. Entonces, aquí no estamos especificando realmente cuál es la longitud de onda de esta onda electromagnética. Sabemos a qué velocidad se está moviendo, la velocidad de la luz. Pero todas las ondas electromagnéticas, desde las más más energéticas, hablo del ultravioleta, por ejemplo, a las menos energéticas, como las ondas de radio, todas se mueven con la misma velocidad c. Así que esta longitud la podemos mencionar que se refiere a cualquiera de estas ondas electromagnéticas. En algunos de los videos que ustedes, los que los realizaron, hablaban de la onda, una luz monocromática. Para todos es claro, los que utilizaron este término, ¿a qué se refiere con luz monocromática? Estaríamos hablando de luz con una sola longitud de onda, ¿no? Exactamente, luz con una sola longitud de onda. Un rayo de luz láser color rojo, uno color verde, uno color azul, son ejemplos de luces monocromáticas. Entonces, aquí la longitud de onda, fijemos en una monocromática color rojo, va a cambiar la longitud va a cambiar una vez que este rayo de luz entra al medio, va a modificar la longitud de onda. Si esta, ¿cómo se llama? Cambiamos de color a otra longitud de onda igualmente monocromática, llamémosla ahora azul o verde, la longitud de onda correspondiente para ese haz de luz monocromático también se va a ver alterado. Pero, a ver, notemos aquí. Voy a hacer un cambio, una igualación acá. A ver, vamos a... ¿Cómo lo pongo aquí? Bueno. Este resultado es para luz monocromática amarilla. Voy a ocupar ese color. Ahora hago el mismo cálculo, el mismo cociente, pero para luz verde. Longitud de onda de una luz color verde. Sabemos que se mueve con la velocidad de la luz, su frecuencia, la velocidad en el medio, que me habla de una longitud verde, y aquí la misma frecuencia, aquí una amarilla. Esos términos cancelan. ¿Y qué es lo que estaremos encontrando? Que si están cruzando el mismo medio, por ejemplo, de aire a un cristal, como por ejemplo un prisma concretamente, el cociente entre las dos longitudes de onda para dos colores distintos es exactamente el mismo. Pero la modificación de las longitudes de onda evidentemente va a cambiar, no va a ser la misma.
pero el cociente es el mismo, y este cociente es justamente el índice de refracción de ese medio al cual se está atravesando. Así que, regresando a la pregunta, ¿qué pasa con las distintas longitudes de onda cuando atraviesan un medio? El ejemplo más claro es la luz blanca. Cada una de el índice de refracción de ese medio es el mismo para todas las longitudes de onda. Aquí está, aquí se está viendo. El cociente de todas ellas, y yo podría poner aquí color rojo, color violeta, otros colores, y ese cociente, al estar atravesando esta onda electromagnética, el mismo medio, va a ser el mismo. Esta N es característico de este medio. ¿Qué es lo que va a cambiar? Cómo se comporta cada rayo de luz, cómo modifica cada haz de luz su longitud de onda al atravesar ese medio. El color azul se refracta más que el color rojo. Y eso es porque interactúan de manera distinta cada longitud de onda con el medio. Pero, repito una vez más, el cociente entre estos dos valores, sin importar a qué rayo de luz estamos haciendo referencia, es el mismo. Entonces, lo único que observaríamos sería un comportamiento diferente entre los dos haces, ¿verdad? Sí, el cómo Tal se vez el refracta. ángulo, Ajá. Sí, sí. tal vez el ángulo tenga como una diferencia de, no sé, 1 grado, tal vez. Un grado. Creo que incluso es hasta más. No recuerdo exactamente el valor numérico. Creo que hablamos de 3 grados, tal vez. De hecho, me parece que hay un ejercicio en el RESNIC que justamente les habla de eso. Sí, es parecido. Que tomen un prisma con un cierto índice de refracción y para dos rayos de luz distintos, de longitud de ondas distintos, calculen cuál es ¿cómo se llama? El ángulo de refracción. Y claro, por ejemplo, cuando uno esto lo ve con un prisma, o sea, toma luz blanca proveniente del exterior, un rayo de luz natural, y lo hace pasar por un prisma, y ese rayo que emerge lo proyectan ustedes en una pantalla, pues ven todos los colores del arco iris, ¿no? Ahí, desde el rojo hasta el color azul, bueno, el violeta. Aquí no tengo color violeta, pero bueno, se entiende la idea. Bueno, esta separación que hay, no la puede, pues, ahí hacer un cálculo para extrapolar a qué valor de ángulo corresponde. Y es lo que les va a dar la abertura. ¿Cuánta separación hay entre el rayo de luz de color rojo en comparación con el rayo de luz violeta? Y ya lo había mencionado, eso es lo que sucede justamente. Este fenómeno se conoce como dispersión de la luz, es la separación de luz blanca en las longitudes de onda que la componen y que justamente da lugar a los, ¿cómo se llama? A los arcoíris. Pero es justamente porque cada longitud de onda se comporta de manera diferente cuando atraviesan todas el mismo medio. Perfecto, profesor. Muchas gracias. ¿Sí de nada? Bien, bueno, aquí esto, bueno, lo dejaré ahí como un garabato para las notas. Ok. Bueno, regresemos al ejercicio. Rápidamente, ¿cuál es la respuesta que ustedes dan y por qué? Claro, ¿por qué? Sobre espejos retrovisores. ¿Estos tienen que ser cóncavos o tienen que ser convexos? Bueno, yo inicialmente dije que eran convexos. Bueno, que tenían que ser convexos.
qué esa respuesta? Bueno, yo sí empecé a hacer los cálculos porque no había, bueno, según yo no había ningún indicio que a mí me dijera que cuál podría ser la respuesta. Entonces yo hasta el final por eso lo pude decir, porque con mis afirmaciones son los signos que me daban, porque, bueno, primero la división entre S' y S en, bueno, más bien nos está diciendo que el escalamiento del objeto va a ser de 0.33, pero no nos está diciendo si se invierten y si no, entonces yo asumí que no se estaba invirtiendo. Ok. Entonces ya con eso tengo, o sea, ya me da como que el signo que necesito al obtener S' va a ser, va a tener un signo negativo para que el 0.33 no sea invertida. Teniendo que nuestra imagen va a ser virtual, lo que siguió fue obtener con la ecuación de 1 entre S más 1 entre S' igual a 2 entre R, el radio de curvatura, que es lo que se nos está pidiendo. Y pues a mí me dio con un signo. Entonces, si el signo me está diciendo que el radio va a ser hacia la derecha. ¿Sí? ¿Sí era así? Bueno, hacia la derecha. Entonces, yo por eso asumí que era convexo. Ok, entonces aquí el punto importante para anclar el problema a la realidad es asumir o tomar en cuenta que un espejo retrovisor no tiene que invertir la imagen. Sí, así es. Bueno, es lo que yo considero. ¿Sí? Bueno, de hecho, eso es lo que hace, ¿no? Si hemos prestado mayor o menor atención al comportamiento de la imagen en un espejo retrovisor, más allá del tamaño, la imagen tiene que tener la misma orientación que el objeto que viene detrás del auto en el que nosotros pudiéramos estar. Entonces, eso ya mete una condición al análisis. Esa amplificación tiene que, bueno, el aumento lateral, que en este caso numéricamente vale 0.33, tiene que ser positivo, porque de esa manera garantizamos que la imagen tiene que tener la misma orientación que el objeto. Y ya si uno empieza a seguir las cuentas bajo ese supuesto, el resultado o la conclusión que lo lleva tiene que ser un espejo convexo. Otra forma también de visualizarlo, pues es probar como ejemplo, con la animación de la clase anterior, que estuvimos probando para distintas posiciones frente a un espejo convexo. No sé si lo recuerdan, pero la imagen o se hacía más grande o más pequeña, pero no cambiaba de orientación. Siempre era positiva. Entonces, eso también es una forma de probar un poquito como ensayo y error qué tipo de espejo se necesita. Claro, con una animación es mucho más fácil porque pues ahí uno puede estar jugando con distintas posiciones sin necesidad de estarlo haciendo todo a mano y puede verificar que la posición en un espejo, perdón, la orientación de la imagen en un espejo convexo no se ve alterada. El tamaño sí, pero no la orientación. Muy bien, pues con los datos que ya ustedes pudieron obtener, ¿cuál es el valor de S'? O incluso el de R. Digo, aquí se está desarrollando el problema de manera que se calcule primero S'. Si es que lo tienen, pues lo Menos podemos usar. 5.94. Ok, menos 5.94. Ok, muy bien. Pero, profe, creo que serían metros, no centímetros. Ok, el resultado fue en metros, entonces, bien.
Y el radio de curvatura, en este caso, Profe, aquí tengo una duda. Aquí sí es necesario colocar el signo o no. realmente el signo, a menos de que sea negativo, no se tiene que colocar. Solamente que lo he estado indicando para tener simplemente esta distinción entre el espejo cóncavo y el espejo convexo. Ok. Bueno, son 17.73 Ok, metros. pero, ajá, pero esta R sí tiene signo. Ah, ok. O sea, Entonces sería menos. sí, o sea, si fuese positivo, podríamos prescindir del poner explícitamente el más. Es a lo que me refiero. Pero si los datos numéricos nos arrojan que esta R, este radio de curvatura, es negativo, entonces hay que indicar el signo negativo. Ok. Entonces sería menos 17.73 metros. Muy bien, 17.73 metros. Muy bien. Pues, Confirmo el dato. Y me da lo sí, mismo. 17.73. ok, perfecto. Bueno, pues ahí está un espejo retrovisor. Sí o sí, tiene que ser un espejo convexo. Si ustedes recuerdan también lo de la clase anterior, lo de la semana pasada, y como estuvimos jugando con un espejo cóncavo, notaron que dependiendo de cómo colocamos el objeto, este se podía invertir respecto a la dirección del objeto. No solamente cambiar de tamaño, sino que invertir. Y es más, hay un punto en el que, bueno, cuando el objeto se coloca justo en el foco del objeto cóncavo, específicamente, en el que ya no se forma imagen. Ya no podemos distinguir ahí nada, o sea, se ve algo borroso. Si lo viéramos frente a un espejo realmente, veremos un manchón. Una mancha ahí rara, amorfa, que no podemos identificar qué cosa estamos ahí presentando. Y ese sería un problema. Si ese tipo de espejos se utilizan en los retrovisores, pues sería bastante problemático. Además de que, claro, la imagen estaría invertida. Y pues realmente no es lo que sucede en esos espejos. Bueno, entonces aquí nuestra conclusión es que el espejo, perdón, aquí déjenme hacer un cambio. ¿Está? El espejo tiene que ser convexo. Hasta aquí, preguntas o comentarios sobre este resultado. Bien, jóvenes, bueno, voy a saltarme uno de los ejercicios. El otro ejercicio ustedes lo van a encontrar una vez que les pase las notas, porque me interesa ver otro tipo de ejercicio. Uno no tan o del todo tan inocente como los que hemos visto hasta ahora, sino que este ya requiere quebrarnos un poco la cabeza. Bien, aquí se está comentando la siguiente situación. Un espejo pequeño y delgado, como un trozo pequeño de alambre, con longitud L, se coloca a lo largo del eje de un espejo esférico, perpendicular a la superficie de vidrio. Demuestre que su imagen tiene una longitud que nombra L' igual a m cuadrada por L. De manera que la amplificación longitudinal es igual a menos m cuadrada, donde m es la amplificación lateral normal.
Bueno, sugerencia, encuentra las posiciones de la imagen para ambos extremos del alambre y suponga que L es muy pequeña. A ver, para entender todo eso que nos está planteando el problema, consideremos este esquema. Tenemos un espejo convexo. Tenemos aquí ejemplificado un trozo de alambre. Aquí se le ha dado la orientación para poder distinguir entre el extremo izquierdo y derecho de forma clara. Aquí el extremo derecho termina en forma de una flecha. Y si trazamos los rayos siguiendo las mismas reglas que ya habíamos establecido para la reflexión de este tipo de materiales, encontramos el siguiente comportamiento. Voy a ver si es claro lo siguiente. Este rayo de luz que viene del extremo izquierdo de este alambre, que está colocado sobre el eje óptico, incide sobre el espejo, se refleja, aquí está en color blanco la línea normal, y sale, cambia de dirección. Así que bueno, realmente debería yo poner esto así, y el rayo cambia de dirección. Del otro lado del espejo, pueden ver aquí la proyección. Ahí está. Así que tenemos ese comportamiento para el rayo de luz que viene del extremo izquierdo de este alambre. Hacemos algo similar con el extremo derecho. Consideramos algún rayo. Ese rayo llega al espejo, se refleja, cambiando de dirección. Lo dibujamos así. Y si extendemos su proyección hacia el interior del espejo, bueno, hacia el otro lado, mejor dicho, hacia el otro lado del espejo, vemos aquí la imagen de este extremo. ¿Qué es lo que se nota? Que cuando este objeto se coloca de forma longitudinal sobre el eje óptico, la imagen que se estará formando también estará de forma horizontal, de paralelo al eje óptico, pero de menor tamaño. Lo que nos piden determinar en este problema es cuánto está variando el tamaño entre del objeto real con la de la imagen que se está formando. A ese cociente entre la longitud del objeto en el otro lado del espejo y a la longitud del objeto real le está llamando la amplificación longitudinal. Bueno, sí, vamos a llamarla ML. Y esta amplificación estaría relacionado con la M que hemos definido anteriormente. De hecho, con su valor cuadrático. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos está pidiendo este problema. Que relacionemos esta razón con esta otra, la que relaciona a las alturas. H' entre H. Sí queda claro el objetivo de este ejercicio, lo que nos está, de lo que está hablando al referirse de la amplificación longitudinal. Profe, yo tengo una duda. ¿Cómo Sí. podemos estar seguros que así van a actuar los rayos? Porque es lo que no me queda tan claro. ¿Cómo es que podemos asegurar ese comportamiento? Siguen aplicando la ley de reflexión. O sea, estas líneas no están dibujadas al azar. Están dibujadas de manera que esta línea en color amarillo es ortogonal al casquete esférico. De manera que este ángulo teta es el mismo ángulo teta que se está formando acá.
la ley de reflexión. Y así con el de color amarillo. Esta abertura, ángulo incidente, es la misma que se está haciendo de este lado, el teta reflejado. Tomando en cuenta que esta línea de color blanca es la línea normal, es decir, hace 90 grados con el espejo. Sí, esa parte la entiendo. Me refería más como directo del rayo, porque yo la dibujaría derecho, pero tal vez eso estaría mal. ¿Cuál rayo? Y digamos, Bueno, la flecha, ese es el objeto delgado. así, el color rojo. El Sí, color rojo es el alambre que nos menciona el problema. sí, bueno, yo dibujaría como los rayos de reflexión derecho, por eso preguntaba que cómo sabríamos que tendría que ser como hasta... Derecho, ¿cómo? Es que las Ajá, líneas también están una derechas. línea recta hacia adelante, pero tal vez eso estaría incorrecto. Ok, es decir, paralelo al eje óptico, Sí, es decir, a ver, de este punto, a ver, de este extremo, construir una línea recta así. sí, bueno, esa O- sería la forma en la cual yo la construiría. Tal vez esté mal, pero cómo, pero me preguntes entonces cómo sabemos que vamos a dibujarlos de la manera en que los dibujó. ok, bueno, si tú dibujas esta línea en color, de hecho tú podrías dibujarla. No hay ningún impedimento para decir que no. Pero si la dibujas, no vas a realmente obtener información a la hora de construirla aquí, porque es paralela al eje óptico. Para visualizar mejor el dibujo o la imagen aquí, pues conviene tomar rayos que no sean paralelos al eje óptico, porque tu objeto ya es paralelo al eje óptico. Ok, sí, entiendo. Gracias. ¿Sí de nada? Profe, ¿y cómo sabemos que el espejo tiene que ser convexo? Puede funcionar también por un espejo cóncavo, pero claro, ahí tendremos que considerar, ¿cómo se llama? La distancia adecuada, porque dependiendo de la distancia, podemos tener o no imagen, sobre todo si colocamos el objeto en el foco. Mientras que con un espejo cóncavo, perdón, convexo, aun si te colocas a una distancia que es similar en valor absoluto a la distancia focal, vas a tener una imagen. Por esa razón es el por qué utilizamos un espejo convexo y no cóncavo. Porque, repito, este objeto, este espejo tiene la característica de que dependiendo qué tan cerca o qué tan lejos te encuentres, la imagen, bien, es invertida, o no tienes imagen, ves un manchón nada más, o cambia de orientación. Y mientras que un espejo convexo, sin importar dónde te pongas, te va a mantener la orientación. Tu imagen no va a sufrir más que cambios en cuestión de la longitud. Ah, entiendo, profesor, gracias. ¿Sí de nada? Muy bien. Antes de continuar, ¿alguna otra pregunta? Antes de comenzar aquí a hacer los cálculos. Así que el objetivo de este ejercicio es definir una cantidad llamada amplificación longitudinal, que lo que hace es tomar la longitud de la imagen entre la longitud real del objeto. Repito, si quieren llamarle ML, por ejemplo, o alguna otra letra, la que mejor a ustedes les guste, tal vez. Vamos a llamarla así, ML. Y hay que mostrar que esta relación es igual a menos M cuadrada, donde justamente esta M es la que ya hemos venido nosotros definiendo como H'
entre H. O bien, como también lo hicimos, menos S' entre S. Pero elevada al cuadrado, como pueden notar aquí. ¿De acuerdo? Ese es nuestro objetivo. El signo menos, que incluso el problema nos pregunta, ¿por qué ese signo menos? Pues como podemos ver aquí, está relacionado con la orientación. Por eso se fue muy cuidadoso en poner los extremos de manera diferente para distinguir que, por ejemplo, este rayo de luz se refleja y termina antes o más cerca del espejo que este otro rayo de luz de color verde que proviene del extremo izquierdo. Ahí pues, se puede notar claramente que hay un cambio en la dirección de la flecha. Así que este signo menos que esperamos encontrar tiene que ver con que la imagen se invierte en dirección. Bueno, ¿cómo realizamos este ejercicio? ¿Qué podemos hacer aquí? Tomando en cuenta la sugerencia. Encuentra las posiciones de la imagen para ambos extremos del alambre. Bien, vamos a tratar a cada punto de este alambre como dos objetos diferentes. Por esa razón, aquí aparecen dibujados dos distancias al objeto. S1 es la distancia que hay entre el extremo izquierdo de este alambre al espejo y su correspondiente imagen estaría a una distancia S1'. Por su parte, el extremo derecho de este alambre está a una distancia S2 del centro de este espejo. Su correspondiente imagen, que apenas se alcanza a distinguir aquí, estaría ubicado desde el espejo a una distancia de S2'. El problema nos sugiere, encuentre las posiciones de la imagen para ambos extremos del alambre. Pues hay que aplicar entonces la ecuación de los espejos, pero para cada extremo de este alambre. Y esto es lo que estaremos obteniendo. Si hay alguna duda en cuestión de las ecuaciones que están aquí presentes en la pantalla, me comentan por favor. Bien, ya tenemos entonces expresadas las posiciones de cada uno de los extremos de este alambre, como al otro lado del espejo, ¿no? Como imágenes. Bien, pues lo siguiente, vamos a calcular la longitud que vamos a nombrar L' de la imagen. ¿Y cómo se determinará esta longitud L'? La longitud de la imagen. ¿La diferencia entre S1 y S2? Exactamente.
diferencia de las cantidades que acabamos de encontrar justamente. Ahí está. La longitud de la imagen del alambre es igual a S1' menos S2'. Sustituimos lo que vale cada uno de estos términos y comenzamos a hacer álgebra ahí. Tenemos la resta de dos fracciones con distinto denominador. Así que bueno, sin meternos en muchos detalles ahí, resulta lo siguiente. Y eso se puede simplificar de la siguiente manera. En la última ecuación podemos reconocer que S2 menos S1 es el negativo de la longitud del alambre. Porque la longitud del alambre se mediría S1 menos S2. Así que bueno, aquí está, hay un signo negativo que se puede factorizar. Aquí está. Y lo que quede, S1 menos S2, es la longitud del alambre. Hasta aquí, ¿preguntas o comentarios sobre ese término? Parece que no. Ok, muy bien. Quiero que comparen esta expresión toda complicada, aparentemente, con el resultado que el problema sugiere al que debemos de llegar. L' igual a L por M cuadrada, donde M es la amplificación lateral normal, expresada en alguna de sus variantes. Así que pues ya casi estamos por finalizar, porque lo que habría que hacer es esto que está aquí, F cuadrada, entre este producto de dos términos, tiene que, de alguna forma, ser M, la amplificación que conocemos. Ya tenemos la L y la L'. Y es más, hasta sin hacer ningún cálculo ahí místico, hasta el signo negativo tenemos. Así que esto que está aquí tenemos de alguna manera mostrar que es M cuadrada. ¿Sí están convencidos de que así sea, que sea M cuadrada? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí se parece o no se parece a la M cuadrada, a la M, al menos a la M que conocemos? H' entre H, o
S' entre S. Se parece más a S sobre S'. A S sobre S'. Pero ¿cuál S'? Porque aquí este término ya no tiene ningún término con primado. Hay una hipótesis o hay una sugerencia que no hemos tomado en cuenta. La sugerencia fue, suponga que L es muy pequeña. Esta longitud del alambre tiene que ser muy pequeña en comparación a todas las otras dimensiones que podemos tener. La distancia focal, los valores de S1 o S2. Es decir, ese comentario de suponer que L es muy pequeña nos habla de hacer una aproximación. Bueno, vamos a ver cómo trabaja esa aproximación. Para ello, vamos a considerar lo siguiente. L más S2 es igual a S1 en la figura. A ver, aquí lo tenemos. L, que es la longitud del alambre, más S2 es igual a S1. Así que de esta manera podemos reescribir a S2 en términos de S1 y de L. De esta manera, a ver, quiero que noten los siguientes cálculos. Este término en el denominador resulta esto. S1 menos F menos L. Y este término es el mismo que está aquí enfrente. Así que podemos factorizarlo. Factorizamos y obtenemos este resultado. Échenle un vistazo, entiendan lo que está sucediendo. Antes de hacer el truco mágico. ¿Es clara la factorización que se implementó en la última ecuación? Sí, doctor. Está claro. Muy bien. Pues aquí aplicamos la aproximación, que consiste en decir que L es muy pequeña.
comparado con cualquiera de las distancias aquí involucradas, la longitud de ese alambre es pequeño. Por lo tanto, este término, L entre esta diferencia de valores, ¿hacia dónde tiende? A 0. Exactamente. Como L es muy pequeño comparado con todos los otros datos, todas las otras longitudes presentes en el problema, esto es realmente pequeño, tiende a 0. Así que nuestra expresión se reduce a esto. F cuadrada entre esta diferencia también elevada al cuadrado. Se puede demostrar que para cualquier espejo la siguiente relación es válida. Aquí no diré nada más, es un resultado que pues no es difícil de realizar, se puede realizar en menos de 5 minutos, pero bueno, lo dejo aquí nada más señalado por si, pues, si no me quedo sin ejercicios para el examen, ¿no? Entonces, ya le estoy regalando uno por si se llega a aparecer. Se puede demostrar que para cualquier espejo, la siguiente relación se cumple. La amplificación que nosotros conocemos es igual a menos F entre S menos F, que es justo lo que está aquí, pero elevado al cuadrado. Y listo. Tenemos el resultado. Salvo esta afirmación, todo lo demás quedó claro. ¿Cuál fue el procedimiento para ese ejercicio? Sí, no tiene complicaciones. Ok. Noten aquí, el secreto fue simplemente utilizar la ecuación de los espejos para cada extremo y comenzar a hacer álgebra. Donde tal vez puede haber un poquito de problemas, que tal vez es algo no muy evidente, es primero expresar esto que queremos identificar como m cuadrada. En este término, involucrar la L. Porque de alguna manera hay que utilizar esta sugerencia. L es muy pequeña. Y en esta ecuación así escrita, a la que se llega en esta primera parte del cálculo, pues decir o tomar en cuenta que L es pequeña, pues realmente no nos dice mucho. No es hasta que S2 se sustituye en términos de L, en el que ya es más fácil identificar qué significa ese argumento de que L se asuma muy pequeña. Bien, jóvenes, no sé si queda alguna pregunta, comentario sobre lo visto el día de hoy, sobre algún otro asunto relacionado con estos temas. Solo podría mostrar rápidamente el ejercicio otra vez, por favor. Este último ejercicio. El enunciado. Ok. Sí, gracias. Que está aquí. Digo, igual lo van a encontrar en las notas, pero bueno. Listo, gracias. Sí, de nada. Bien, pues el día de mañana
comenzaremos con nuestro último tema, que es justamente este. La formación de imágenes en lentes delgadas. Mucho de lo que ya vimos se sigue presentando. Los rayos principales, un método analítico, un método gráfico para describir la formación de imágenes en este tipo de instrumentos ópticos. Así que, bueno, realmente mucho de lo que se requiere para entender el funcionamiento de las lentes ya lo hemos revisado. Habrá que hacer algunas modificaciones en cuanto al, ¿cómo se llama? La convención de signos, pero realmente no es mucho que se modifica. Bueno, jóvenes, pues de mi parte, pues no hay más. El día de mañana veremos este último tema. Así que, bueno, pues nos escuchamos mañana temprano. Déjenme ponerles en el chat el link para registrar asistencia, que me olvidaba. Así que a menos de que ustedes tengan algún comentario, pues damos por terminada nuestra sesión. Yo tengo una pregunta respecto al examen, doctor. Sí. ¿Aproximadamente de cuántos reactivos va a ser? ¿Cómo, perdón? ¿Aproximadamente de cuántas preguntas va a hacer? Ah, el examen. El examen. ¿Cuándo les dije que iba a ser el viernes, cierto? Sí. Ok, pues... no tengo, justamente en este momento no tengo pensado cuántas preguntas, pero vaya, son de varios temas. Al menos una pregunta por cada tema. Y esto viene desde el movimiento, ¿cómo se llama? Ondulatorio. De ondas, ¿no? Ondas, sí. Todo lo que tiene que ver, pues, todo esto que forma óptica. Movimiento ondulatorio, superposición, interferencia, ondas estacionarias, pasando por las ecuaciones de Maxwell, porque justamente son estas ecuaciones las que nos permiten brincar del movimiento ondulatorio a conceptos de luz, hasta los fenómenos de reflexión, refracción. Así que realmente dar un número, pues se ajustará al tiempo del examen, eso sí. Es lo único que puedo decirles, realmente, se ajustará al tiempo del examen. Ok, doctor, gracias. Sí, nada. Entonces, revisamos todo desde ondas, ¿no? Desde ondas, exactamente. Sí, me temo que ese es el parcial más largo. Sí, me parece. Gracias, doctor. Sí, nada. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Profesor, perdón, yo tengo una pregunta respecto Sí. a movimiento ondulatorio. Es que estaba haciendo unos ejercicios del PDF que dejó para practicar. Y me di cuenta que cuando estaba leyendo el PDF, en el PDF derivaban con respecto a X en algunas ocasiones y con respecto al tiempo la ecuación de una onda senoidal. Y esto no lo entendí muy bien. No entendía muy bien por qué derivaban dicha ecuación con respecto del tiempo y con respecto de X. Hablaban igual de una pendiente que cuando era... Bueno, es básicamente lo que no entendí muy bien. No sé si haya tiempo de explicarlo ahorita o... Pero, pero esa pendiente, ¿para qué lo utilizan? Porque creo recordar a qué podría ser, pero necesito que me digas, ¿qué están calculando con estas derivadas? Sí, permítame. Déjame ver el documento rápido. Permítame. Porque si es el primer PDF que habla de movimiento ondulatorio,
Ajá, Me suena que están calculando la velocidad de la onda. No estoy seguro. Se me viene a la mente eso. sí. De hecho, básicamente, como nos daban la posición transversal de alguna Ajá, partícula en específico, sí, con dicha ecuación, al momento de derivar, pues obtienes la velocidad transversal de dicha partícula, ¿no? ajá. Y pero en unas ocasiones derivaba con respecto a X y en otras con respecto al tiempo. Entonces no estoy muy seguro de qué es lo que está pasando ahí, ¿no? O sea, ¿Pero qué están porque derivando? la ecuación de la onda. La están haciendo, por lo que estoy entendiendo, toman la ecuación de onda y la derivan parcialmente respecto a X y Sí. respecto al tiempo. Ujú. ¿Y qué hacen con ella? Voy. Sí. De hecho, hacen a esta operación para dejar, digamos que la ecuación, bueno, obtener esta ecuación solamente en términos de K y V. O sea, ajá, de Sí. omega, básicamente. Lo que encuentran es la velocidad. O sea, lo que hacen es tomar la... Eso me estoy tratando de acordar, porque creo que es así lo hacen. Toman la derivada de la función de onda respecto a X y la dividen entre la derivada de la función respecto al tiempo. Si no mal recuerdo, o algo así. O puede que sean al revés, no. Disculpe, profe, de hecho yo también estaba checando un problema parecido al que comenta mi compañero. Me parece que es el 5 del CERWI. Ok, Pero en ese nos dan la ecuación de onda y el argumento de la función senoidal es derivada con respecto a t. Y ese resultado, lo que no entiendo es por qué es igual a cero. Eso es para obtener la velocidad de la onda. Y bueno, yo también encontré otra forma de resolverlo y me da lo mismo. Es con una ecuación que bueno, que vimos en clase, que era velocidad igual a omega sobre la longitud de onda, me parece. Pero me daba lo mismo. Pero quería saber también por qué derivamos, en ese caso derivamos con respecto al tiempo. Y como igualábamos a cero, pues despejábamos la derivada de x con respecto al tiempo. a ver, respecto a la primera pregunta, salvo el detalle de que no recuerdo bien si cuál derivada va arriba o abajo, pero el punto es de que se llega a que estamos obteniendo derivada creo que es K, derivada de omega, si no mal recuerdo. Esto en el PDF de movimiento ondulatorio. Lo que aquí les está, bueno, estoy haciendo yo un ejercicio de recordar lo del PDF. Aquí se está calculando la velocidad con la que la onda se está propagando. O sea, este cálculo que se está haciendo aquí, puede ser algo extraño, tiene su base en la teoría ¿cómo se llama? De derivadas parciales. Realmente esto que se está haciendo aquí tiene que ver o está relacionado con derivadas parciales. Así que en ese sentido bueno, podría ser parte de la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué calcula esto? ¿Por qué toma la función de onda y la deriva respecto a x, respecto a t y después hace esa operación? Si es la que yo estoy pensando como que en ese sentido va la pregunta, la respuesta está en que se basa en resultados de derivadas parciales. Digo, si eso en ese sentido va la pregunta. Ahora, atendiendo la segunda pregunta, ¿qué tipo de onda se está empleando
y que están igualando a 0 y no sé qué más. Me pregunta por la ecuación que nos brindan. Sí. Ok, déjeme revisar rápido. Digamos, ¿qué tipo de ecuación o qué tipo de, sí, de onda se está describiendo? Porque, a ver, si es una onda de tipo armónica, Kx Sí, es más armónica. menos omega t, incluso podemos poner una fase, pero bueno, no importa. Si uno deriva esto respecto a x, por ejemplo, ¿no? Lo que se obtiene ya es seno, coseno de k. Bueno, aquí voy a quitarlo. Respecto a x. Es acá. Seno de omega t. Kx menos omega t. Por fin. Ajá. Y si derivamos esta misma función respecto al tiempo, o menos a omega t, seno queda coseno del mismo argumento. Si aplicamos el resultado de que viene en el PDF de movimiento armónico, pues lo que me está diciendo es si usted deriva, bueno, divide, porque las derivadas ya están, derivamos esto entre esto otro, o inversa, no recuerdo el orden, ustedes lo pueden verificar, estaremos obteniendo la relación K entre omega, y eso pues justamente da la velocidad. Sí. Sí, o sea, digamos que Pero en parte la respuesta está en, hay que checar entonces el resultado que viene en el PDF de movimiento ondulatorio, porque justamente ahí muestran que al tomar estas derivadas parciales y al relacionarlas mediante una división, es una forma alternativa de encontrar la velocidad de propagación de la onda. Ahora, por otro lado, se deriva, por lo que entiendo, esta ecuación o el argumento es igual a 0. Ajá, es que ese procedimiento yo lo encontré, bueno, en internet, que en un ejemplo parecido, que el argumento se deriva con respecto a t, y como x, bueno, aplicando regla de la cadena, nos queda la derivada de x con respecto a t. Eso se iguala a 0 y obtenemos la misma relación que tiene señalada ahí. Pero no te dicen, es que realmente, ¿qué te está dando info? O sea, esto... es que estás tomando una fase, o sea, esto realmente es, la voy a llamarla, ¿qué será? ¿Qué letra será buena? Teta. Teta es igual a kx menos omega t. Y entonces lo que están diciendo es, toma la derivada de esta fase respecto a x y ¿después qué? Bueno, el argumento del seno, en este caso, lo derivan con respecto a t, y Ajá. el resultado de la derivada es igual a 0. Pero, como le digo, en el procedimiento, como aplican regla de la cadena, nos queda un término dx en dt, A ver, sería como... Ajá, tenemos este argumento. O sea, vamos a llamar teta el argumento de la función seno. ok. Y que además realmente es una función de dos variables. Es decir, teta depende de x y de t. Y entonces el procedimiento te dice, derívalo respecto a qué variable. at. Respecto a la variable t. Y si eso derivar, supongo yo, parcialmente respecto a la variable t, eso te da simplemente menos omega
Ah, pero es que toman a X, de hecho, como una función que depende del tiempo. Así sin más, pero Ajá. Sí, está raro. Entonces, bueno, ¿se podría decir que es incorrecto ese procedimiento? pues a menos de que se dé una justificación de por qué X es función del tiempo, no me parece claro. Al Mm. menos no en el contexto ¿cómo se llama? O sea, ¿qué están diciendo con esta X que depende del tiempo? ¿Qué te estaría diciendo? Porque nosotros, como lo estuvimos manejando, esta X te está dando la distribución espacial de la perturbación. Tú a distintos X observas distintos valores de la onda. Dependiendo de si estos valores se repiten, tú defines la longitud de onda. Pero entonces estos X que dependen del tiempo, no me queda claro cómo lo estaríamos expresando, porque realmente para hablar de una onda, decimos que eran variables independientes. La variable X se mueve en su eje y la única información, única e importante, la información que te da es en este punto X1, perdón, aquí, en este punto X1, tu onda tiene un cierto valor y está fijo. Esta X1 está fija. Si hablamos de una cuerda o de una partícula, esta partícula a su vez va a estar cambiando, subiendo y bajando. Va a describir un movimiento armónico simple, pero en esa posición, subiendo y bajando, subiendo y bajando. La perturbación, que es simplemente energía que se va transfiriendo, es la que va a ir avanzando. Entonces, si X depende del tiempo, me haría pensar que esta X a veces está en esta posición, a veces está de este lado, a veces la encuentras más hacia la derecha, y como que, no sé, no sé exactamente qué estaría describiendo. Sí, también el concepto más que nada es lo que me confundía. ¿Por qué se usa ese procedimiento? Em, y bueno, al final pues daba lo mismo, me daba la misma relación. Pero lo que quería saber era por qué es correcto o por qué es incorrecto o qué significa. Pues, ¿qué significa? No me queda claro. Realmente no me queda claro por qué tomar a X como función del tiempo, porque entonces eso ya te cambia las cosas. Porque entonces en ese caso eh, estaremos hablando de que hay transferencia de materia y en una onda eso no sucede. O sea, realmente una onda física no te transmite materia, te transfiere energía. Es simplemente la energía que se va transmitiendo de partícula a partícula o en el caso de ondas electromagnéticas, el vector de Poynting es energía que se está transfiriendo con la ayuda de las oscilaciones de los campos eléctricos y magnéticos. Pero como tal, no hay materia que pase del punto A al punto B. Y ¿cómo le llamaríamos? En ese problema o método, el hecho de tener esta X como función del tiempo, pues sí me hace preguntar, ¿qué estás escribiendo aquí? O sea, me estás diciendo que esta X, si cambia en el tiempo, quiere decir que pues puede estar en cualquier lugar. No está fija. Y eso definitivamente ya no estaré escribiendo una onda. Es más, una forma de salir de la duda es, considera esa dependencia de esta función, ¿sí? Y asume que esta X depende del tiempo. Y métenla en la ecuación de la derivada la ecuación diferencial de la onda. Y checa si sí te satisface, si sí satisface la ecuación de onda. Ok, sí, Sería una forma de verificar ujú, si es, o sea, si, sí si, es correcto. si diera el caso de que se satisface, bueno, pues sería una muy buena pregunta, bueno, ¿qué nos está describiendo entonces? Ujú. Pero si no la satisface, pues ya, de cajón. O sea, eso que tú estás ahí
describiendo con esa forma de analizar, pues no te está describiendo realmente una onda. Está describiendo alguna otra cosa, pero no una onda. Ok, profe. Ajá. Bueno. Ahora, para rematar, simplemente quisiera decir lo siguiente. Hay métodos, por ejemplo, si han visto en internet, no sé, donde te dicen, parten de ese supuesto A igual a B y te voy a demostrar que 2 es igual a 1. Y empiezan a hacer una serie de cálculos. Pero hay supuestos que están utilizando mal. Que si uno no los detecta, llega a conclusión como 2 es igual a 1 o 1 es igual a 0. No sé, hay cosas raras ahí. Lo mismo puede estar sucediendo aquí. Que ese método funciona bajo el supuesto de que X depende de T. Y te lleva al mismo resultado. Pero tal vez el supuesto que está utilizando no es el adecuado para escribir una onda. Y si eso sucede, entonces, pues, por mucho que llegue al mismo resultado, su base está mal. Matemáticamente podrá ser congruente con esa dependencia de X como de función del tiempo, pero físicamente no te está describiendo una onda. Sí, profe, entiendo. Muchas gracias. ¿Sí de nada? Profesor, perdón, nada más ya para terminar. ¿Nos podría ceder el nombre del libro que se ocupa para el PDF de movimiento ondulatorio? ¿O no es posible? El libro de movimiento ondulatorio, el libro es... ¿cómo se llama? Ya, Hedge. A ver, es un libro de óptica. Déjenme ver si es Hedge. ¿Como Sony de Headshot? ¿Algo así? Creo que así se... Ok. Pero bueno, lo podemos buscar como de óptica. O sea, de hecho es Ok. uno de los más comunes. Óptica, y seguramente si tecleas las primeras 3 letras o las primeras 2, te va a dar el libro. Ok, perfecto, profesor. Muchas gracias. ¿Sí de nada? Gracias, profe. Buen día. Luego, Buen día, hasta luego. Y hasta luego. disculpe. No hay problema. Hasta luego.